Chicos, soy instructora, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre los elementos del habla según el libro El lenguaje de Eduardo Sapir. Y bueno, mis compañeros para el día de hoy son Nicolás Borges, Valentina Guerrero, Erika Sosa y Geraldine Serrano. Quien les habla, Laura Garavis. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué son los elementos del habla que menciona Sapir? Bueno, todos nos hemos preguntado alguna vez cómo hablamos, cómo surge todo esto, ¿cierto? De ahí sale esta pregunta, ¿qué son los elementos del agua? Bueno, Edward Sapir, que es un lingüista estadounidense, indicó que son símbolos auditivos que lógicamente hacemos voluntariamente, porque queremos transmitir ese mensaje, queremos hablar. Estos son transmitidos por órganos del habla que permiten la comunicación de las ideas, de las emociones, de los deseos, de todo lo que nosotros sentimos y queremos expresar. Estos son símbolos bases en el sistema de comunicación humano. Se manifiesta a través de la producción de sonidos específicos de cada lenguaje. ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Digamos, los símbolos son elementos que representan ideas o conceptos en el lenguaje hablado. Estos símbolos son principalmente sonidos. También está el elemento que son los órganos del habla. Son las estructuras físicas que permiten la producción de estos sonidos. ¿Cuáles son? Fácil: la lengua, los labios y los dientes. También tenemos la audición. Es el sistema sensorial que permite donde nosotros entregamos estos sonidos, es decir, pues el oído. También está uno de los elementos importantes es la voluntariedad, que es esto que, a diferencia de los instintos, de las reacciones que tenemos, el habla y el lenguaje es un acto totalmente voluntario y de comunicación, ¿sí? Es porque nosotros queremos comunicar eso. Nuestro cuerpo no va a emitir sonidos que nosotros no queramos expresar. Entonces, por eso es muy importante entender que un elemento es la voluntariedad. Todo sonido que sale de nuestro interior, de nuestra boca, es voluntario. También se basa, uno de los elementos importantes es la cultura. Sapir también dijo y entendió que el lenguaje es un fenómeno cultural profundamente influenciado por la sociedad y la cultura en el que se desarrolla. Como sabemos, hay muchas culturas, no en todo se habla igual, no en todo se comunican igual, el acento es diferente, entonces por eso influye mucho la cultura. Continuamos. Nuestra segunda pregunta es, ¿creen que la forma en que hablamos influye en la forma en que pensamos o todos pensamos igual aunque usemos idiomas diferentes? Personas creen que la forma en que hablamos influye en cómo pensamos, y esta idea la ha estudiado los lingüistas Edward Sapir y Benjamin Ward. Ellos propusieron que el idioma no solo sirve para comunicarnos, sino también moldea la forma en la que entendemos el mundo. Por ejemplo, el español, el inglés y otros idiomas que hay en el exterior. En conclusión, no todos pensamos exactamente igual, porque el idioma que hablamos influye en cómo percibimos y organizamos el mundo. El idioma no es que sea un idioma sea mejor que el otro y así, sino que cada uno nos entrena a pensar de una forma distinta a los demás. Chicos, ¿ustedes se imaginan crear palabras nuevas con afijos y raíces conocidas? Bueno, probemos inventando algunas. Según Sapir, una definición básica para hacer una palabra sería un lenguaje flexible y creativo, en donde hayan ideas bases que vienen siendo la raíz y añadiéndole un afijo. Así de fácil te lo imaginabas, simplemente es manipular su estructura lingüística. Ahora te voy a dar un claro ejemplo. Si nuestra raíz es tecno y le añadimos nuestro afijo que viene siendo adicto, conformaríamos la palabra tecnoadicto, que sería una persona adicta a la tecnología. A pesar de que jamás hubiésemos escuchado esta palabra, nuestra capacidad intelectual es capaz de descubrir su significado. Bueno, más allá de las palabras, dirían que el lenguaje es una herramienta o que solo refleja lo que somos. Yo creo que el lenguaje no es solo una herramienta, es algo mucho más profundo. Sapir explica que el lenguaje refleja quiénes somos, nuestra cultura,
nuestras ideas y hasta nuestra forma de ver el mundo. No nacemos hablando, lo aprendemos de las personas que nos rodean. Y cada vez que usamos palabras, no solo estamos comunicando, sino que también estamos mostrando de dónde venimos y cómo pensamos. Bueno, si los sonidos por sí solos no tienen significado, ¿qué los transforma en palabras llenas de sentido? Bueno, en esta pregunta, que si los sonidos por sí solos no tienen significado, queremos saber qué los transforma, ¿sí? ¿Qué transforma a que se logren entender palabras que tengan sentido? Bueno, los sonidos por sí solos no tienen ningún significado, pero cuando se combinan de manera específica, se transforman en palabras que tienen un significado determinado. Esto se debe a que el lenguaje es un sistema complejo que involucra la combinación de sonidos, fonemas, síntesis, y esto nos ayuda a crear un significado. Cuando se combinan de manera específica, se crea un fonema. Los fonemas son sonidos básicos de un lenguaje. Por ejemplo, digamos un sonido básico es P, A, N. Esto no tiene significado, pero si los unimos creamos la palabra pan. Se combinan de una forma en la que le damos un significado. Los fonemas son unidades mínimas de significado en un lenguaje. Por ejemplo, si decimos ama, tiene un significado también. Pero si a ese ama le agregamos una palabra, una letra específica, como digamos la R, formamos la palabra ama, que es un significado también, pero un poco más complejo que ama. Ama es una palabra básica y agregándole solo una letra, un sonido, se convierte en algo más grande. La síntesis se refiere a la estructura y el orden de las palabras en una oración. Digamos un ejemplo, la oración de el perro come carne, ahí tiene sentido, pero si cambiamos el orden de las palabras, si decimos carne, el perro come, o come perro, el carne, pues ya no tiene tanto sentido, cambia totalmente el sentido de la palabra. Entonces la síntesis nos ayuda a que la oración tenga un significado específico, que la estructura esté bien hecha, que el orden de las palabras sea el específico. Entonces todo esto nos ayuda a que el significado de la oración sea el específico y sea el adecuado. En resumen, todos los sonidos por sí solos no tienen significado alguno, pero si los combinamos de manera específica se transforman en palabras que tienen un significado que es el que nosotros le queremos dar, que es lo que nosotros queremos expresar. La combinación de los sonidos, las morfemas y la síntesis son fundamentales para crear un significado específico. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que hablamos y no entendemos. Esto es porque no se logra adecuar bien estas dos, no se logran combinar bien las palabras. Aunque esto es involuntario, los sonidos son voluntarios, los pensamos para hablar, pero muchas veces no coordinamos que tenemos que estructurar bien, que tenemos que ordenar bien las palabras para que nos puedan entender. Nosotros sabemos qué queremos decir, pero si no sabemos darle un orden, una estructura a la frase, los demás no nos van a entender. Entonces, lo que es las morfemas y la síntesis son fundamentales para que el significado específico en el lenguaje sea un claro ejemplo. Sapir nos habla de una fórmula tipo A más entre paréntesis B. ¿Alguien me la puede explicar de una forma sencilla y con ejemplos? Les voy a explicar de forma sencilla lo que significa la fórmula A más B, propuesta lingüística del Edward Sapir. ¿Qué significa A más B? A es el idioma que nos obliga a decir y B es lo que es el complemento o lo que queremos decir, pero no es obligatorio decirlo. En pocas palabras, cada idioma tiene sus reglas distintas sobre qué información tenemos que incluir siempre y cuál podemos omitir. Claro, aquí hay un ejemplo muy fácil
y a la vez muy corto para que puedan entender. Por ejemplo, A puede decir ella corre. Es obligatorio decir ella o él o quién se está dirigiendo. Y es opcional, es dónde o cómo va a ser. O sea, por ejemplo, ella corre, es opcional dónde corre o nada o sí. En conclusión, la fórmula A más B nos muestra cómo los idiomas no son solo formas de hablar, sino también formas de pensar. Cada lengua decide qué información es obligatoria y cuál quiere omitir o no decir. Esto influye en cómo nos expresamos, observamos y entendemos el mundo. Sapir nos dice que el lenguaje se parece a construir un edificio. ¿Qué vendría siendo los ladrillos, el cemento y los planos? Sapir nos da una metáfora súper increíble, que es el lenguaje de un edificio. Consiste en que cada una de sus partes tiene un rol fundamental. Principalmente tenemos el ladrillo. El ladrillo son los sonidos y los fonemas que le dan sentido a cada palabra. Son la base de todo básicamente. Por otro lado, tenemos el cemento. El cemento son las reglas gramaticales que se unen al ladrillo y le dan sentido a toda una oración. Como lo dije, entonces, sin cemento, todo se derrumbaría. Por otro lado tenemos los planos. Los planos son una estructura mental y cultural de cada idioma que nos guían para establecer una idea. El rol fundamental del plano sería que le da sentido a todo un conjunto. Bueno, si el lenguaje nos diferencia tanto entre culturas, ¿cómo esta teoría nos ayuda a entender esas diferencias? Sapir dice que el lenguaje es el resultado de la cultura y la historia de cada sociedad. Por eso hablamos diferente. No es que haya idiomas mejores o peores, solo son distintos, porque reflejan costumbres, formas de pensar y hasta formas de sentir. Si entendemos cómo funciona el lenguaje, entendemos mejor todas estas diferencias entre personas y culturas, y en vez de juzgar, aprendemos a respetar y a ver la diversidad como algo mucho más valioso. Bueno, ¿alguna vez han confundido alguna palabra por sonar parecida a otra? ¿Cómo afecta eso en lo que entendemos? Sí, y aunque Sapir diga que el lenguaje es sistemático, siempre va a haber un error de percepción. Confundir palabras totalmente parecidas es erróneo, como perjuicio y prejuicios. ¿Qué pasa? A la hora de confundir estas dos palabras, está dando un total cambio al contexto de una conversación. Por eso su significado se basa de acuerdo a cómo se dice y a su contexto. Y ya para terminar, vamos a imaginar qué creen que pasaría si olvidáramos el lenguaje de un día para otro. ¿Cómo nos comunicaríamos? Si de la nada todos olvidáramos el lenguaje, sería un caos total. Sapir dice que el lenguaje no es natural como caminar, lo aprendemos de la sociedad. Sin lenguaje seguro solo quedarían los gestos, los sonidos instintivos como gritos, risas, llantos, pero no podríamos expresar ideas complejas ni emociones profundas. Tocarían señas, nos tocaría hacer señas, dibujos o tal vez inventar algo nuevo, como empezar de cero. Pero perderíamos mucho de lo que nos hace humanos, literal. Sin lenguaje la vida sería mucho más difícil. Bien, en conclusión, Eduardo Sapir planteó que los elementos del habla, la palabra, el sonido, la estructura gramatical y el significado están profundamente conectados con la cultura y el pensamiento. Para él, el habla no